yo encantado de volver a estar aquí, porque tocamos temas que directísimamente no me tocan de mi profesión, por ejemplo, el tema de hoy, pero sí con bastante aproximación, porque se trata de arquitectura, aunque sea histórica, que está bastante unida también con la arqueología y en el aspecto de estructuras históricas. Entonces, el tema daría para descender a detalles técnicos muy importantes, porque la clave, como veremos, del valor, aparte de otros, pero quizá el principal valor que tiene esta pirámide es desde el punto de vista que es una materialización, diría yo, del conocimiento astronómico que tenían los mayas. Y por lo tanto, el tema de la astronomía y los calendarios que generaron y todo eso está, ya digo, la idea que yo tengo cuando he estudiado este tema es que esta pirámide lo materializa. Entonces, procuraré no descender mucho a temas técnicos, pero algo sí que habrá que hacer, porque si no, no se entendería. Bien, vamos a situar dónde está. Está en la península de Yucatán, en México, en la zona maya. La zona de los mayas, pues no solo está en México, sino también en Guatemala, en Honduras. Es una extensión bastante grande de la civilización maya. Si descendemos un poco más en el plano, pues está situada en esa posición entre Mérida y Valladolid, pero claro, Mérida y Valladolid de México. Chichén Itzá, pongo aquí la latitud, es decir, la posición, porque tiene mucha importancia. La latitud que tiene, 20 grados, latitud norte, es decir, que está cerca del Ecuador. Y luego el nombre de Chichén significa boca del pozo. Como veremos que hay una serie de pozos. E Itzá se refiere a quienes los fundaron, los Itzáes, que eran brujos del agua, o sea, que manejaban bien el agua. Alrededor del año 435 después de Cristo es las primeras construcciones que conocemos. Bien, cuando llegan en el siglo XVI los españoles, aquí en México, existían los mayas, pero ya no vivían en las grandes ciudades, ya no eran imperio, diríamos. El imperio maya en esta zona, sobre todo en la zona de Chichén, termina allá por el 1300. Y hasta el siglo XVI pues, siguen habiendo personas que pertenecen a esta etnia, lógicamente, con sus costumbres, pero ya vivían, pues, diríamos, no en esos grandes monumentos, sino que esos monumentos prácticamente están desaparecidos. De hecho, hasta el siglo XIX, que es cuando de alguna manera los arqueólogos se dan cuenta y empiezan a hacer las excavaciones, hasta el momento de hoy. Hay que pensar en que esta civilización, quizá nosotros, y en concreto en el área mediterránea, los occidentales, nos puede pillar un poco de lejos, ¿no? Porque nosotros diríamos, nuestra fuente es pues el área mediterránea, Roma, Grecia, incluso Egipto, que tiene bastantes similitudes la construcción en Egipto, las pirámides con esta pirámide, pero desde el punto de vista de la sociedad maya o la sociedad histórica nuestra, desde romanos, griegos, pues dista mucho y por lo tanto nos puede parecer costumbres muy extrañas, ¿no? En concreto, por ejemplo, pues estos pueblos de aquí en concreto los mayas, junto con otros, practicaban los sacrificios humanos y eso nos lo vamos a encontrar pues como base importante de su vida en los monumentos. En cambio, si lo comparamos con Egipto, que incluso son 3000 años anteriores a estos, ya podríamos decir que han evolucionado, desde el punto de vista técnico igual no,
pero que en un principio, en la prehistoria, lógicamente, existían muchos pueblos que hacían sacrificios humanos, pero estos ya han pasado a hacer sacrificios de animales, y que duró pues hasta el siglo IV o V después de Cristo. Bien, lo digo porque nos puede llamar la atención esa relación que tienen los mayas con algo que nos parece tan horrible como los sacrificios humanos. Y muchos de sus edificios, sus templos, pues están dedicados precisamente a los sacrificios, ¿no? Bien, esto es lo que se veía a finales del siglo XIX. Cuando llegaron los españoles, existían mayas, aprendieron, sobre todo los frailes que fueron, aprendían el lenguaje maya y entonces oían las costumbres, la historia, los mitos de los mayas. Y de alguna manera el Chichén estaba en esos mitos, aunque estaba oculta, porque los grandes monumentos pues estaban, diríamos, pues como vemos, cubiertos por la vegetación. Y sí que tenían algo de idea, y de hecho hay documentos del siglo XVI y del siglo XVII de conquistadores o de los religiosos que hablaban de este pueblo, ¿no? Pero bien, es a partir de finales del siglo XIX cuando ya los arqueólogos, casi todos extranjeros, norteamericanos, pues ven que esto es importante y empiezan a hacer excavaciones. Y en esa zona de Chichén, pues no solo aparece ese monumento primero, que por ser el más alto, que es el que se ve al fondo, es el que se podía ver, sino que descubren una serie de otros edificios significativos e importantes. Pero curiosamente no han aparecido las zonas de viviendas. Entonces no se sabe si esto era un centro, diríamos, religioso, cultural de aquel momento, o esto estaba, diríamos, inmerso dentro de una ciudad, o a lo mejor falta aún excavar bastante y probablemente se encontrarían dónde estaban las ciudades. Bien, vamos a ver, diríamos, el objeto principal es la pirámide que está aquí, pero vamos a hacer también un repaso un poco del conjunto para darnos un poco cuenta cómo era. Si esto es una vista desde Google, la pirámide está aquí, y luego hay dos elementos claros que son importantes, y de ahí también viene el nombre de Chichén, porque son lo que se llaman cenotes. Cenotes son como grandes pozos, es un material calcáreo, por lo tanto se hacían cuevas, y aparecen una serie de pozos enormes con agua, porque hay bastantes corrientes fluviales en el subsuelo. De hecho, de ahí cogían el agua para su vida. Y esos cenotes, en la mitología maya, pues son importantes porque son como puertas en el inframundo, ¿no? Y algunos de sus dioses pues están pues bajo tierra. Y ese era como las puertas de comunicación, en muchos casos, de la mitología maya con los, diríamos, como los dioses. Entonces aquí aparecen, vamos a ver, entre estos dos, el cenote Chaloc y el cenote sagrado, porque aquí se han encontrado pues muchos tesoros, se escondían tesoros, y también rituales de sacrificios, como se ven restos pues de personas sacrificadas, ¿no? Y curiosamente, el centro, que era la pirámide, que estaba aquí, pues está perfectamente alineado entre estos dos cenotes. Luego hay sobre todo dos o tres edificios importantes. Uno es lo que llaman el caracol, otro es una pista de juego de pelota y un templo dedicado a los guerreros. Esto es un cenote de los que hay allí, que ahora pues se utiliza para tomar el baño. Aquí se baja pues a través de cuevas, de conductos,
que ya utilizaban los mayas. Aquí tenían toda el agua que querían y, por ejemplo, este es otro cenote, que se ve aquí pues las cuevas en que aparecían. Bien, los túneles, los cenotes eran lugares de poder según los mayas. Obtenían agua, por lo tanto importante, no solo para vivir por las lluvias, y estamos cerca del Ecuador, una zona húmeda, por lo tanto toda la vegetación y los frutos, la agricultura, pues en principio no tenían problemas, ¿no? El gran cenote sagrado de Chichén puede haber sido utilizado como receptáculos para tesoros y sacrificios humanos. Y estos portales eran vistos, como hemos dicho antes, que el sustento fluía del mundo en los dioses y había como una comunicación. De ahí obtenían el poder de los dioses, pero ellos tenían que alimentar a los dioses, ¿no? Otro aspecto importante es el templo de los guerreros y las 1000 columnas. Es un edificio imponente, es un templo en el que se sube por esta escalinata, y era un templo dedicado pues fundamentalmente a los guerreros, y ahí se ofrecían sacrificios, incluso sacrificios humanos. Y luego aquí hay lo que se llama las 1000 columnas, en realidad no hay 1000, hay unas 400 que le dan la vuelta, y que no sabemos, porque no se han encontrado restos, por lo menos no está claro que estas columnas contuviesen, o sea, base de sustentación de algún edificio o alguna cubierta que habría por arriba. Esto pues probablemente sería así. Este es en otra vista de este templo, y cuando se llegaba arriba vamos a observar que todos los elementos de escaleras en cualquier edificio para subir son muy, muy empinados, tiene una pendiente muy grande. Porque para llegar, diríamos, al sacrificio o al dios, pues no podía ser una escalera habitual, por decirlo de alguna manera. Ahí en la entrada aparecen estas figuras que aparecen no solo en este templo, sino en muchas partes del complejo, en el que son figuras de personas, a veces mujeres, reclinadas, y que en su regazo llevan como diríamos, un recipiente que se llamaban chacmols, porque ahí recibían los corazones de los sacrificados para ofrecerlos en sacrificio al dios Chac. Luego, otro elemento importante es el juego de pelota, y es un campo impresionante. Ahí cabe el Bernabéu, por lo menos. Y eso también tiene un sentido ritual, porque en la historia que cuentan los mayas, los héroes gemelos juegan en la cancha de pelota, y la victoria de su juego, pues de alguna manera es entre la vida y la muerte. De hecho, no parece que fuese siempre, pero en muchos de estos juegos de pelota los que perdían los sacrificaban. O sea y ese elemento que vemos aquí era el aro por donde tenían que pasar la pelota. Esta es una vista ya más real, lo vemos lo impresionante que es. Y aquí vemos esos aros y el juego que cuentan, diríamos, las historias de cómo jugaban, porque esto aún se sigue jugando, los mayas que existen, jugaban de una forma que no utilizaban los pies. Los pies, por decirlo de alguna manera, si chutaban era falta, ¿no? Y pasaba la pelota al contrario. Le daban con el muslo y con la cadera, una cosa curiosa. De hecho, y jugaban con unas pelotas, siguen jugando, hechas de hule, pesaban unos 3 kilos, y pesan unos 3 kilos, y se trata pues de van con unas rodilleras, porque normalmente, pues si uno es zurdo o es diestro, es con la pierna con que le da,
Y es un tema curioso, pero se puede observar en la actualidad que los actuales mayas pues siguen jugando, ¿no? Por ejemplo, pues este de aquí. De alguna manera, yo cuando lo vi por primera vez, este campo, me dio el juego de pelota. Claro, no lo asocié al fútbol, sino que más bien lo asocié al trinquete valenciano, ¿no? que también es largo, pero no en este sentido. Luego, otro elemento importante es lo que llaman el caracol. Y se piensa, porque estos son los restos que quedan, se piensa que era un observatorio astronómico. Aquí los restos parece que sea una cúpula, pero en realidad era un cilindro. Es decir, esto de aquí, que parece una cúpula, en realidad era un cilindro, igual que este, y que en la parte de arriba pues tenía como una especie de ventanas en las paredes de piedra que eran como los observatorios. Evidentemente estos no tenían telescopios, pero orientaban las ventanas de acuerdo al seguimiento de los astros. Aquí es una interpretación que se hace de los restos que quedan en esas ventanas y sobre todo aparece las direcciones para ver la posición de Venus. Venus es un planeta, pero ellos, como brilla más, pues pensaban que era una de las estrellas. Y como respecto al firmamento del fondo los planetas se mueven más, pues se observaban, lógicamente ellos observaban el cielo y veían que esta estrella se movía más que el fondo, diríamos que permanecía como más estático, ¿no? Y por lo tanto, y siempre lo asociaban pues a un dios, ¿no? Y llegamos, donde nos vamos a detener mucho más, a lo que llaman el castillo, la pirámide de Kukulcán. Kukulcán es un dios que es la serpiente emplumada, uno de sus dioses. Entonces, no es muy grande, ahora lo veremos, pero toda su construcción está en función, su orientación, su altura, las gradas esas, está en función de la astronomía, sobre todo no ya de las estrellas, sino en concreto del Sol. Lo que más estudian los mayas es el movimiento del Sol porque se dan cuenta de que el Sol es lo que determina fundamentalmente la vida y poder, diríamos, entenderlo, pues con ello marcan pues las épocas de siembra, de siega, etcétera, ¿no? Y como veremos, alcanzan un conocimiento astronómico excepcional, ¿no? Sin los medios que tenemos ahora. Haremos también una hipótesis al final de cómo podían ellos entender diríamos que es muy complicado entender el trazado de lo que hace el Sol a lo largo del año y aprovechar ese conocimiento para tener unos calendarios, por ejemplo, pues muy precisos, ¿no? En primer lugar, si comparamos la pirámide de Kukulcán con la pirámide más grande que ha habido, la de Giza, pues vemos que no es comparable. Tiene 30 metros esta pirámide de altura, cuando la de Egipto pues tiene 146, ¿no? Entonces, pero si hacemos una comparación, la de Egipto es interesante, muy interesante, por intentar saber, porque no se sabe, cómo se pudo construir. Hay unas teorías, o sea que el interés de la pirámide de Egipto, a nivel, diríamos, mundial, y siempre lo ha sido así, y a nivel científico, pues es el interés de lo desconocido, ¿no? De cómo pudieron, porque hay varias teorías, llenar millones y millones de bloques, miles y miles de toneladas de piedra. Prácticamente la pirámide es maciza. Bueno, hay una serie de galerías, están pues las salas funerarias, etcétera, pero lo que impresiona y lo que se le da valor pues es su enormidad y cómo pudo ser construida.
En cambio, la pirámide de los mayas, el interés no está en su construcción, porque, bueno, pues es más doméstica, diríamos, ¿no? El tema está, al estudiarla, el conocimiento sobre la astronomía, sobre todo los movimientos del Sol, que muestra esta pirámide. En 1970-75, bueno, ya digo, a principios del siglo XX es cuando se empezó pues a desbrozar toda esa vegetación que había y fue apareciendo pues los diversos monumentos. En concreto, la pirámide esta. Hubo que restaurarla porque las fotografías que salen de la parte de arriba, pues hubo que restaurarla porque había partes derruidas, etcétera, ¿no? Pero luego, en 1975, con técnicas de prospección, diríamos, de geofísica, se dieron cuenta de que había dos pirámides diferentes en el interior, de diferentes épocas. Una primera, que es esta subestructura de aquí, que se construyó entre los años 550 y el 800 después de Cristo. Luego construyen otra, intermedia, sobre el año 800-900, y por último la que vemos ahora, en la realidad, entre el 1000 y el 1300. Y luego, a partir del 1300, los mayas abandonan, no se sabe por qué, bueno, ya hubo varias épocas en que abandonaron la ciudad, volvieron, pero ya en el 1300 la abandonan y ya no ha sido nunca más habitada, ¿no? Y tampoco se sabe por qué. Puede ser por alguna guerra, puede ser por hambre o por... El hecho es que quedó así. Entonces, claro, esta secuencia de tres pirámides es muy interesante porque si pensamos cómo aprendían la astronomía, pues la aprendían por observación. Es decir, y lo que mejor se puede observar es el Sol, porque el Sol produce luz y produce sombras, y por lo tanto, a través de las sombras, de cómo van funcionando, si yo planto una estaca y la dejo fija y veo a lo largo del día cómo corre el Sol y cómo corre la sombra, y veo que el Sol a veces está más alto, que está más bajo, etcétera, pues a base de observaciones uno se puede dar cuenta de que al cabo de mucho tiempo resulta que vuelve al mismo sitio, es decir, que es cíclico. Lógicamente, este conocimiento no puede ser de una sola persona, sino de toda una generación, que van acumulando experiencia desde el principio, y esa experiencia la van guardando, la van marcando en gráficos, una especie de calendarios que a veces son muy difíciles de interpretar y que van transmitiendo a las diversas generaciones. Por lo tanto, aquí estamos hablando de muchos siglos, es decir, que si no es una cuestión individual como los científicos de ahora o de grupos de científicos, sino es de acumulación y de experiencia, acumulación de observaciones, y por eso pues pueden... Por ejemplo, cuando construyeron la pequeña pirámide, por lo que veremos ahora, ya sabían bastante de astronomía, o por lo menos del movimiento del Sol, ¿no? Pero claro, aquí tenían diríamos, un objeto para experimentar perfectamente, porque tuvieron muchos años en el que, diríamos, la trayectoria del Sol respecto a ese objeto, pues marcaba unas sombras, marcaba tal, ellos iban tomando nota, iban acumulando, diríamos, conocimiento. Cuando construyen la segunda, pues mucho más. Es decir, que hay un espacio de por lo menos 500 o 600 años entre la primera y la última, en el que tienen como un laboratorio para experimentar, por decirlo de esa forma, de cómo funciona el Sol a través de estudiar cómo ilumina las cosas y cómo va funcionando. Bien, aquí pues en el año 75 pues hicieron unas pruebas geofísicas, que es los que
determinaron pues la composición de estas subestructuras. Aquí es toda maciza la pirámide, no hay pasadizos, no hay nada, sino que es como un hito, un monumento en el que ponen el templo de los sacrificios en la parte de arriba y que les sirve como un calendario, es decir, según la posición del sol donde se encuentra, ya saben ellos pues si es la época de sembrar, de segar, etcétera, o vendrán las lluvias o no vendrán, con la experiencia acumulada. Luego ya si la describimos, pues tiene como 9, diríamos, más que bancales, como estrados, y unas escaleras, tiene 4 rampas de escaleras en cada esquina, que ya también esto está indicando ya un conocimiento astronómico. Por ejemplo, hay 91 escalones en cada una de las 4, que si las sumamos son 364 escalones. Y en la parte de arriba hay un escalón que es único, que da la vuelta, por lo tanto, si a los 364 escalones sumamos 1, da los días del año. O sea, que sabían perfectamente cuántos días tenía el año. Incluso sabemos que el año solar no es exactamente 365 días, hay un pico, por eso nosotros pues añadimos un día cada 4 años, el año bisiesto, para ajustarlo, ¿no? Pues estos ya lo sabían, y al final su mes no era de 30 días, sino lo ajustaban para que al ir sumando meses y años, automáticamente esta corrección de un día que hacemos nosotros cada 4 años, pues esa corrección se hacía automáticamente, ¿no? También tenían, por lo que se ve, no hay documentos, porque los documentos que han dejado son en piedra, y algunos tipos casi jeroglíficos pues casi no se pueden interpretar del todo, ¿no? Pero lógicamente para llegar ahí tenían un nivel de conocimiento matemático bastante, no como el que tenemos ahora, pero parece ser que ya utilizaban el número 0, o sea, el 0 en Occidente no se utilizó hasta mucho más tarde, y los números negativos pues mucho más, ¿no? Bien, esta es la imagen de la pirámide. Ya digo, no impresiona por su grandeza, sino que impresiona pues por todo lo que hemos dicho. Hay una cosa que de las 4 rampas que hay, solo hay una, la norte, en el que aparecen aquí 2 figuras que representan a este dios. Pero antes decir que esto es común no solo en este sitio, sino en otros sitios de Sudamérica, las grandes rampas. Aquí vemos que la gente está subiendo y bajando con mucha dificultad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la verdad es que es difícil no caerse, por eso la gente a veces baja sentada, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque visto desde arriba le dan una pendiente de 45 grados. Y eso prácticamente en todos los monumentos así importantes, me imagino que para entrar en sus casas al piso de arriba no harían esto, y eso significa una pendiente del 100%, es decir, que es lo mismo el ancho del peldaño que la altura. Y además, pues ahí cuadran los 91. Hay que pensar que en una escalera normal nuestra, para subir con cierta comodidad, pues el ángulo son de 30 grados, es decir, una pendiente del 60%, ¿no? Entonces, yo no he subido, estuve en una pirámide, pero no subimos, pero no aquí, sino cerca de Caravaca, ya cerca de México, distrito, pero no subimos. Y la verdad es que me hubiera gustado tener la experiencia de subir. Subir se puede subir más o menos, el problema es bajar, porque da casi vértigo. Yo no he tenido la experiencia, pero me lo han contado, y de hecho en este caso han colocado en el centro una cadena
para ir cogiéndolo, ¿no? Bien, pues en la base de esa rampa de escalera, la norte, no en las otras, aparece el dios Kukulcán, que es la serpiente emplumada. Esta pirámide también se llama la pirámide de Kukulcán. Y entonces hacen un efecto muy interesante, que de hecho los equinoccios, es decir, el equinoccio que hubo la semana pasada, el día 21, pues durante estos 2 años anteriores, por el tema de la pandemia, no pudo haber espectadores, pero este año había mucha expectación y de hecho estuvo lleno de gente, porque jugando con el sol muestran uno de sus mitos, ¿no? De mitos sobre la serpiente emplumada, el Kukulcán. Y es esto. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que el día del equinoccio, de los 2 equinoccios, hay 2, que es el de primavera, 21 de marzo, y el de otoño, el 21 de octubre. Entonces ocurre que por la posición y la geometría de la pirámide, al atardecer, en el ocaso, cuando va bajando el sol, aparece como una serpiente, que es una sombra, que va bajando, se va moviendo conforme el sol va bajando, y entonces en la mitología maya, y aquí vemos algunos mayas, por ejemplo, algún chamán que está por aquí, pues que diríamos el Kukulcán, la serpiente alada, ese dios, se entra en el inframundo para producir fertilidad en la tierra. Aquí se ve mejor, es decir, aquí vemos todo oscuro y aquí aparecen estos que es la proyección del sol que estaría a la derecha y justo cuando empieza a pasar por su movimiento se está ya ocultando, por lo tanto ya es un sol muy rasante y da a esta esquina, ahora lo veremos en otra, pues resulta que empiezan a aparecer estos triángulos que van bajando, van creciendo, van bajando hasta llegar a la cabeza de la serpiente. Y es decir, es un efecto dinámico, es una especie como hacer un vídeo, claro, el que lo está viendo, pues está viendo cómo la serpiente va bajando al inframundo, ¿no? Que es esto de aquí. Claro, cuando el sol que está a la derecha incide, esto está iluminado y esto no, pero cuando incide en este rectángulo proyecta la sombra sobre el vertical de esta rampa. Y eso ocurre exactamente en los equinoccios. No solo ese día, sino unos días alrededor, antes y después, lógicamente. Es decir, la trayectoria del Sol no da saltos, sino que cada día pues va declinando o subiendo un poco más, ¿no? Y eso uno se dio, pues eso, cuando se dieron cuenta de eso, pues es lo que llaman los equinoccios de Kukulcán, ¿no? Aquí seguimos viendo, se junta muchísima gente, como veis, pero claro, uno ha de estar allí en el equinoccio o el día antes o el día después, unos días, pues también ocurre ese fenómeno. Claro, si la pirámide tuviese otra posición, pues eso no ocurriría. Y además lo sabían perfectamente colocando esas cabezas de serpiente justo en esa rampa, ¿no? Que seguimos viendo aquí. Ya digo, este año causó, por lo menos la prensa decía, que causó mucha impresión porque hacía 2 años que por la pandemia pues no había público para observar esto. Incluso pues el chamán pues está, yo qué sé, no sé lo que está haciendo con esta turista, pero en fin, aquí cabe todo. Y luego por la noche, no solo en estos días, pues claro, actualmente pues hacen una serie de fiestas iluminando pues como vemos, hay varias posibilidades de juego de luces
y la verdad es que hacen espectáculos muy interesantes, ¿no? En torno siempre a la mitología maya. No solo ocurre eso, sino hay otro aspecto también importante que va marcando las estaciones, que es, en los solsticios, hemos hablado del equinoccio, pues en los solsticios de verano y de invierno, pues lo que marca es, en verano al amanecer del solsticio, en concreto el 21 de junio, pues cuando sale el sol resulta que por la posición de la pirámide respecto al norte, que está girada, cuando sale, toda esta mitad está iluminada y esta está en sombra. Por tanto, el maya que lo ve, pues ya sabe, eso va a ocurrir no de golpe, evidentemente, cuando se va aproximando el 21 de junio, pues empieza cada vez a iluminarse más hasta que en el solsticio, pues efectivamente pasa eso. Y el de invierno ocurre lo mismo, pero al contrario, que en el atardecer, claro, el sol va de este a oeste. Entonces, ahora lo veremos en unos esquemas, en invierno el sol va más bajo y, lógicamente, para que ocurra es en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre o alrededor del 21 de diciembre, cuando ocurre esto, ¿no? Y luego hay otro fenómeno, hay tres fenómenos básicos, el equinoccio, los solsticios, y hay otro que impresiona más que es el paso cenital por la pirámide. Y eso ocurre el 23 de mayo y el 19 de julio. ¿Y qué es eso? Pues como estamos muy cerca del Ecuador, 20 grados norte, pues hay un momento en los trópicos que el sol está exactamente vertical. Nosotros estamos mucho más arriba, la latitud nuestra son 39 grados, por lo tanto ese efecto no ocurre. El sol nunca está en la vertical, siempre está más bajo. En invierno está mucho más bajo, en verano más arriba, pero nunca está en vertical. En cambio, en el Ecuador justo, el sol está vertical los 365 días al año. Y luego, si te vas un poco hacia arriba, o del Ecuador o hacia abajo, pues entonces ya no estás todos los días en vertical, sino solo unos días, en concreto dos días, que es el sol va subiendo, pasa por el vertical y llega al solsticio, y luego cuando vuelve, pues ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, el 23 de mayo es, el equinoccio es el 21 de marzo, pues antes de llegar al solsticio, pues el sol está cenital. Y luego cuando vuelve, del 21 de junio, pues el 19 de julio, ¿no? Y la pirámide está completamente, no hay una sola sombra. Porque claro, si yo tengo el foco arriba, pues como se ve, no hay ninguna sombra. Solo podría haber sombras si hay un vuelo, y entonces la parte de abajo, este pequeño vuelo que hay aquí, lógicamente abajo, como el sol cae a plomo, no proyecta sombras, solo si hay. Pero aquí, como veis, en ningún lado uno da la vuelta y no da sombra. Claro, eso ocurre exactamente a las 12 del mediodía. Mientras va subiendo el sol, pues lógicamente sí que hay sombras, pero en el cenit, cuando llega arriba, absolutamente no hay sombras, ¿no? Todo esto por eso digo que esta pirámide está construida de tal manera que está de acuerdo al sol, ¿no? Y sobre todo a los puntos importantes de los equinoccios, los solsticios y el paso cenital. Nosotros lo del paso cenital no lo tenemos experiencia porque en nuestra latitud nunca ocurre. En los cenotes también es interesante porque si se hace una perforación muy estrecha, pues resulta que solo ese día el sol cae el rayo de luz. Evidentemente, si la perforación es muy ancha ya no ocurre eso, pero si es muy estrecha y en vertical, solo aparecerá el rayo de luz esos 2 días del cenit. Claro, todo esto
es lógico que estos fenómenos astronómicos, que son muy naturales al final, o sea que las mitologías antiguas, pues lo asocien a su religión y a sus signos, etc. Y ahora, un poco para explicar todo esto, que un poco para entenderlo, ya digo, es algo natural, pero el colocar y el construir esa pirámide para que eso ocurra, se necesita saber mucha astronomía, porque si no, no. Entonces aquí es un esquema para entender esos efectos. La primera cuestión, orientaron, no la orientaron a norte, este es norte-sur, pues la pirámide la orientaron 22 grados 30 minutos exactamente aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso ocurre de la siguiente manera. Como estamos, bueno, pues a la latitud que estamos, aquí estaría el solsticio de invierno, o sea, este es el este-oeste. Entonces, justo en los equinoccios, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero a partir de ahí, si no estás en el ecuador, bueno, y aunque estés en el ecuador también pasa, lo que ocurre es que a partir de ahí hasta del equinoccio al solsticio, el sol sale por arriba del este y se pone por encima del oeste, hasta que llega al punto máximo, que es el solsticio. Pero el paso cenital que hemos dicho, que ocurre en mayo y en julio, pues está aquí. Y entonces fijaos que han orientado la pirámide en este vértice exactamente a ese punto. O sea, eso no se hace por casualidad, para que dé los efectos que se quieren. Y en el tema de los equinoccios, eso ocurre, la serpiente que va bajando ocurre en este de aquí. Y claro, en el equinoccio empieza aquí, el orto sube y luego va bajando. Entonces, cuando llega aquí, que ya está bajando, para llegar a este punto, está iluminando esta cara y hasta que no pasa un cierto punto, no empieza a proyectar rayos, empezando por arriba, por este escalón, que proyecta sobre este lateral. Y conforme va pasando, pues esto se va bajando, hasta que llega a la cabeza. No, perdón, es en el norte, es aquí. No llega hasta cuando el sol está por aquí, proyecta este punto, y entonces al llegar a este punto ya ha proyectado todo. Todos estos peldaños pues van proyectando sobre este lateral y es esa serpiente, la sombra, que va bajando. Para acabar de entender esto y sobre todo los ángulos, bueno, hay que explicar un poco o recordar un poco lo siguiente. La Tierra da vueltas alrededor del Sol y da vueltas alrededor de su eje. El problema es que el eje de la Tierra no es perpendicular a la órbita, sino que está inclinada. Y eso es lo que produce las estaciones. Si esto fuese vertical, pues no habría estaciones. ¿Por qué? Porque, fijaos, el Sol, esto realmente no es un círculo, sino una elipse, y el Sol está en un foco, uno de los focos de la elipse. Entonces, cuando la Tierra está aquí, y esta inclinación no cambia, siempre es la misma. Cuando da la vuelta. Cuando está aquí, resulta que el polo norte está iluminado. La sombra no pasa por aquí, sino al estar inclinado, y entonces hay mucho más recorrido de sol que de sombra. Cuando está en el otro lado, pues ocurre al revés. El polo norte está en sombra, porque la proyección de la sombra es esta, y es el polo sur el que está, diríamos, iluminado. Pero también el hemisferio norte, en esta situación, el sol le cae más perpendicular y aquí más tangencialmente. Por lo tanto, aquí es verano y aquí invierno, y aquí es al revés. ¿Y qué pasa en los puntos intermedios, que son los equinoccios? Pues justo en los puntos intermedios la sombra pasa exactamente por el eje. Por lo tanto, hay igual
al dar la vuelta, un punto recorre igual trayectoria de sombra que de luz, y son los equinoccios. Bien, eso que es así, y esa inclinación del eje en concreto es de 23,45. Por eso, las latitudes que sean mayores que esa, como es la nuestra, 39, o sea, desde el Ecuador, pues entonces ya nunca tendremos, diríamos, el Sol cenital. Hay que decir también, lo que pasa es que eso, porque a mí eso me ha surgido algunas preguntas de lo que hacen los mayas, que resulta que esta inclinación a lo largo de los años no es constante, sino que esto hace como una vuelta así, o sea, un ciclo que va variando, pero ese ciclo dura 26.000 años, por lo tanto no lo veremos. Pero llegará un momento en que ocurrirá que si esto estará al revés, este ángulo. Por lo tanto, y eso quiere decir que cambiará el clima, y más que el clima, lo que va cambiando es la posición. Cuando uno calcula, pues cuando sale el orto en el solsticio, pues todo depende de la inclinación de ese ángulo. Lo digo por pensar en la dificultad que hay en calcularlo. Es decir, que hace esto, ¿no? Es decir, esto, la trayectoria del Sol, pues va así respecto al monumento. Yo he hecho una comprobación, porque ahora es muy fácil calcular estas direcciones, de por qué este 22,5, y entonces efectivamente resulta que el paso cenital para esa latitud, el Sol sale perfectamente alineado con este vértice de estos planos. Claro, uno dice, esos 22,5, porque el norte es relativamente fácil de ver, pero cuando uno va a construir la pirámide, pues tiene que replantearla. Entonces dice, ¿por qué 22,5? Bueno, pues porque es el ángulo que al girarlo, efectivamente, cuando salga el Sol en esos días, pues se va a encontrar perfectamente que el Sol va a hacer este recorrido exactamente, y pasará a las 12 justo en la vertical. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que efectivamente ese ángulo que han girado la pirámide no es una cosa casual o que les ha caído así, ¿no? Pero cuando yo esto no lo sabía, y cuando vi esto me quedé ya absolutamente sorprendido. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 75, haciendo estas prospecciones geofísicas, vieron que a 20 metros por abajo pasa un río, que es este, que justamente está en esta dirección y está inclinado a 22,5 grados. Entonces uno se plantea, vaya hombre, ¿esto es una casualidad? Que hicieran la pirámide justo encima, en la vertical, y con el mismo ángulo. Entonces, no sé, eso a mí me plantea varias cuestiones, que es la siguiente. Está claro que una vez pones la primera pirámide, lo que llama subestructura 2, pues a partir de ahí tienes muchos años para ver lo que pasa con el Sol. Y así sucesivamente. Pero claro, ¿es casualidad que hayan girado esos 22,5 grados para que ocurra eso y resulta que después se encuentra que esto tiene la misma inclinación? Porque si no es casualidad, quiere decir que cuando colocaron esta primera subestructura ya sabían que aquí abajo era esto, porque ya la orientaron así. A lo mejor no sabían, no sé, si ya sabían mucho en los primeros años de astronomía o no. Entonces eso es una incógnita que a mí se me plantea. ¿Es casualidad o no es casualidad? Pues parece que no, pero eso implica que conocían la trayectoria exacta de y a lo mejor
la colocaron porque ya veían que tenían que girar ese ángulo para obtener lo que querían y buscaban algún río que coincidiera. Pero todo esto son suposiciones que hacemos. Lo que quiero expresar es que lo sorprendente viene al final. Es decir, muy bien, saben mucho, pero cuando ves que esta corriente de agua, y además tiene el ancho prácticamente el que tiene, diríamos, el ancho de la escalera esta, y que está girada efectivamente respecto al norte los mismos grados, pues yo no sé qué decir. Y los especialistas también hablan de si es casualidad o no. Parece que no, ¿no? Porque sería muchísima casualidad. Pero eso, de alguna manera, genera pues más admiración aún a esta gente, ¿no? Que curiosamente, un poco ya como resumen, respecto, si comparamos con los egipcios, y eso que los egipcios, claro, son 3.000 años antes que estos, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que es la construcción, no en cuanto a la monumentalidad del edificio, de lo grande, o de los edificios, pero lo que sí que parece clarísimo es que, desde el punto de vista astronómico, sabían muchísimo más, ¿no? Aunque desde otro punto de vista, como hemos dicho antes, pues claro, la forma, los mitos que tenían y las consecuencias, sobre todo de los sacrificios humanos, pues son comparables en algunos aspectos y otros pues no, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.